Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Rocha Cruz. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad Integral del Norte, de la carrera de Ingeniería Petrolera. Y esta es la materia de Producción 2, dictada por el ingeniero Diego Vicente Torrico. Hoy yo les voy a explicar sobre el método de Vogel. William Vogel nació el 15 de noviembre de 1941. En 1968, Vogel propuso la ecuación para predecir el comportamiento del IPR. IPR es Inflow Performance Relationship, de pozos productores de petróleo en yacimientos, y esto basa en una curva de presión versus caudal en un momento determinado, las cuales se divide en la siguiente. Vogel para petróleo subsaturado, cuando la presión de reservorio es mayor que la presión de burbuja, y este se divide en caso 1 y caso 2. Y Vogel para petróleo saturado, cuando la presión de reservorio es menor que la presión de burbuja, y solamente hay un caso ahí. Vogel para petróleo subsaturado. Este método es utilizado cuando la presión de reservorio es mayor que la presión del punto de burbuja a la temperatura de reservorio. Vogel propuso sus correlaciones para el cálculo del IPR, por ello citó dos casos que son los siguientes: presión de reservorio mayor que presión de burbuja, presión de fondo fluyente mayor que presión de burbuja, presión de reservorio mayor que presión de burbuja y presión de fondo fluyente menor que presión de burbuja. En el caso 1, para este caso que se encuentra en la región monofásica, se utiliza pruebas que se encuentran en la región bifásica. Y los pasos a seguir son: el paso 1 es hallar el índice de productividad, la J constante, para saturados y subsaturados. Es la fórmula que podemos ver aquí, que más adelante yo se los voy a explicar más detallado. Y el paso número 2, que es calcular el caudal de producción para ambas regiones, subsaturado, que es esta fórmula, y saturado, la fórmula de aquí abajito, y luego procedemos a graficar las presiones versus caudal. Para el paso número 2, para este caso que se encuentra en la región bifásica, utilizamos datos de pruebas que se encuentran en la región monofásica. Los pasos para calcular del IPR: el paso 1, calcular el índice de productividad, la J constante, que aquí podemos ver ya la fórmula. Y el paso número 2 es calcular el caudal de producción para ambas regiones, subsaturado, que es esta fórmula, y saturado, también la siguiente fórmula de abajito. Y luego graficamos las presiones versus caudal. Para Vogel de petróleo saturado, Vogel desarrolló una ecuación matemática para estudiar el comportamiento del IPR de un pozo petrolero cuando las condiciones de operación del pozo presenten un flujo bifásico, es decir, que cuando la presión de reservorio es menor que la presión de burbuja a las condiciones de temperaturas del reservorio. Y este solamente tiene un caso que yo les voy a explicar más adelante en base a un ejercicio. Para que lo entendamos mejor, vamos a continuar con unos ejercicios para que lo entendamos mejor el método de Vogel. Aquí podemos ver el caso 1, que está en la zona monofásica, y tenemos dos casos, y el caso 2, que está en la zona bifásica. Ahora voy a explicar. Aquí tenemos nuestros datos: presión de reservorio de 4000 psi, presión de burbuja 2000 psi, la presión de fondo fluyente de 3000 y el caudal de 200 barriles por día. Para poder resolver esto utilizamos esta fórmula, la J. Lo que hacemos es lo vamos a hacer, solamente seleccionar los datos, que sería igual, y en la fórmula me dice caudal, entonces selecciono caudal, dividido, abrimos paréntesis, presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Cerramos paréntesis
Y ahí está, tenemos el índice de productividad, la J, que nos sale 0,2. Y para el paso número 2, ya utilizamos esta fórmula despejada. Despejamos de la primera, que era J igual a caudal, dividido entre presión de reservorio menos presión de fondo fluyente. Aquí ponemos igual al dato que ya sacamos, multiplicado, abrimos paréntesis, la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente, y esto y ahí serían constantes, la J y nuestra presión de reservorio son constantes. Y ahí tenemos las dos fórmulas que ya utilizamos. Si nosotros queremos lo hacemos paso a paso, o si no también podemos hacerlo directo ya en nuestra gráfica. Para pasar al paso número 3, hacemos nuestra gráfica, nos ponemos la presión de reservorio de 4000 y nos vamos bajando hasta la presión de burbuja, que es 2000. Estos datos, si nosotros queremos, vamos bajando de 50 en 50 o de 100 en 100 y llegamos a la presión de burbuja. Debajo de la presión de burbuja ya sería la zona bifásica. Y yo ya medí datos hasta la presión atmosférica, que es 14,7. Ahora, para sacar el caudal del índice de producción subsaturado, utilizamos esta fórmula que vemos aquí, como ya había dicho. Entonces ponemos J constante multiplicado por, abrimos paréntesis, presión de reservorio constante menos presión de fondo fluyente, que nos sale 0. Y deslizamos hasta la presión de burbuja y ya está. Y ahí podemos ver en nuestra gráfica, ya nos está saliendo la zona monofásica, está la presión de burbuja. En la presión de burbuja ya usamos esta fórmula un poquito más larguita, que sería igual a caudal de burbuja constante más la J constante por la presión de burbuja, que también sería constante, y eso dividido entre 1,8 multiplicado por 1 menos 0,2 multiplicar por presión de fondo fluyente dividido entre la presión de burbuja, que es un dato constante, menos, abrimos paréntesis, 0,8 por la presión de fondo fluyente dividido entre la presión de burbuja, que es constante, y todo eso elevado al cuadrado, nos sale 401. Y lo deslizamos y listo. Ahí tenemos nuestra zona bifásica, como podemos ver. Ahora lo que vamos a hallar es nuestra J constante. Para eso utilizamos esta fórmula. Hacemos lo mismo, que sería igual a J constante multiplicado por la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente, y nos sale 401, y vamos deslizando. Y ya está, ahí podemos ver la diferencia y el margen de error de la J constante, que es el 10%. Aquí tenemos nuestro IPR, ya está graficado. Hasta aquí es la zona monofásica y la zona bifásica es hasta aquí, y nuestra J constante. Ahora vamos a pasar al ejemplo número 2, cuando la presión de reservorio es mayor que la presión de burbuja y la presión de fondo fluyente es menor que la presión de burbuja. Los datos son
la presión de reservorio 4000, la presión de burbuja 2000, la presión de fondo fluyente 1200 y el caudal 532. Para hallar el índice de productividad utilizamos ya esta fórmula un poquito más compleja, que es caudal dividido entre presión de reservorio menos presión de burbuja más presión de burbuja dividido entre 1,8 multiplicado todo eso por 1 menos 0,2 por la presión de fondo fluyente dividido entre presión de burbuja menos 0,8 multiplicado por presión de fondo fluyente dividido entre presión de burbuja, y eso elevado al cuadrado, y nos sale 0,2 o 0,200167. Si nosotros queremos lo dejamos con los decimales o continuamos así. Y el paso número 2 es hallar el caudal de producción en la zona subsaturada. Es la fórmula que en el anterior ejercicio también lo usamos y nos salió 0, que es la J por la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente. Ahora aquí en el paso número 3 es graficar. Graficamos la presión de reservorio sería 4000 y de ahí reducimos hasta nuestra presión atmosférica y la presión de burbuja, que es la presión monofásica, y abajo de eso la presión bifásica. Perdón, la zona monofásica, y de 2000 para abajo es la zona bifásica. Entonces utilizamos esta fórmula que podemos ver aquí, que es caudal igual a J, que sería constante, multiplicado por la presión del reservorio, que sería constante, menos la presión de fondo fluyente, y nuestro resultado nos sale 0, y eso deslizamos hasta la parte de la presión de burbuja, y aquí ya tenemos, en nuestra gráfica nos está saliendo. Y para seguir o continuar en la zona bifásica, lo que hacemos es agarrar esta fórmula de aquí abajo, donde la E sería igual al caudal de burbuja constante más la J, que sería constante, multiplicado por la presión de burbuja, que sería constante, dividido entre 1,8 multiplicado por 1 menos 0,2 y multiplicado por la presión de fondo fluyente dividido entre la presión de burbuja, que sería constante, menos 0,8 por la presión de fondo fluyente dividido entre la presión de burbuja, que sería constante, y elevada al cuadrado, y nos sale 401. Y eso deslizamos y ya está. Ahí está nuestra presión. Ahí tenemos nuestra zona monofásica hasta aquí y la zona bifásica hasta aquí. Y esos serían los primeros dos casos. Ahora vamos a pasar al caso número 2. Un segundo. Ya sería el ejercicio número 2, sería Vogel saturado. Para esto utilicé los datos de presión de reservorio de 1950 psi, la presión de burbuja de 2000 psi, la presión de fondo fluyente de 1200 y el caudal de 200 barriles por día. Lo primero que hacemos es hallar el caudal máximo. Aquí ya la tenemos la fórmula despejada, como la pueden ver, y entonces iniciamos a reemplazar en la fórmula. Solamente reemplazamos los datos, como nosotros podemos ver ahí, solo reemplazamos los datos de esta fórmula, la despejamos, nos sale caudal máximo igual a caudal, que sería 200, dividido entre 1 menos 0,2 por la presión de fondo fluyente, dividido entre la presión de reservorio, menos 0,8 por la presión de fondo fluyente, dividido entre la presión de reservorio, y eso al cuadrado, y nos sale ese resultado. Ya tenemos nuestro caudal máximo. Entonces pasamos al paso número 2, que es hallando el caudal para diferentes presiones.
Como dije, si nosotros buscamos lo hacemos separado, si no lo hacemos directo, entonces aquí yo lo hice separado de esta misma fórmula, que es caudal máximo, el dato que ya habíamos hallado sería constante, multiplicado por 1 menos 0,2 por la presión de fondo fluyente dividido entre la presión de reservorio, que sería constante, menos 0,8 por, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente dividido entre la presión de reservorio, que es constante, y eso elevado al cuadrado, y ahí está, nos sale 0. Y aquí nuestra presión de reservorio es 1950. Entonces, desde 1950 nosotros vamos reduciendo hasta la presión atmosférica. Eso dependemos mucho de si nosotros queremos reducir de 100 en 100, 50 en 50, pero no podemos pasarnos de la presión atmosférica. Aquí utilizamos la misma fórmula del paso 2, que hallamos el caudal para diferentes presiones. Entonces lo que hacemos es caudal máximo, el dato que ya nos dio aquí arriba, constante por, abrimos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis, 0,2 multiplicado, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente dividido entre presión de reservorio, que es un dato constante, menos 0,8 por, abrimos paréntesis, presión de fondo fluyente dividido entre la presión de reservorio, que es constante, y elevado al cuadrado. Y nos da 0. Y lo que hacemos es deslizar hacia abajo para no estar haciéndolo nuevamente. Deslizamos hasta la presión atmosférica. Tenemos nuestro IPR, que es presión, que está en PSIG, y los caudal, que está en barriles por día. Y aquí nuestros caudales serían, nuestra producción estaría en 347 barriles por día. Y eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado y que les ayude en algo. Si tienen alguna duda, escriban en el comentario y denle like y sigan. Muchas gracias y hasta luego. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not